Saludos y bendiciones, hermanos de Católico Hoy. Soy el diácono Elix y hoy es viernes 22 de septiembre, un día más que nos regala el Señor para meditar en su palabra. Entonces, comencemos por la frase para este día. No dejes que el dinero te dé poder, cambie tus pensamientos y el deseo de ayudar de corazón. Mis hermanos, en la vida todos tenemos metas con el dinero que tenemos o que poseemos, ¿verdad? Ahorrar, comprar una casa, un carro, retirarnos con dinero para viajar, etcétera, etcétera. Y todo eso está bien, pero en nuestro presupuesto incluimos la iglesia, es decir, a Dios. Tenemos en mente nuestra ofrenda a la iglesia semanal u otras entidades que podamos ayudar o hermanos en necesidad financieramente. O esto lo dejamos para si nos sobra algo. Hoy en el Evangelio nos habla precisamente de lo que es poner nuestros bienes para servirle a Jesús. Pongamos atención a estas lecturas de hoy y veamos qué mensaje nos da el Señor a nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras, y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar por él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien todos los alaben, ahí donde jamás verá la luz. Descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, las dos lecturas que escuchamos hoy abordan la importancia de vivir una vida de agrado a Dios y hablan de la verdad de que el único tesoro que vale la pena tener proviene de servirle. La carta de Pablo a Timoteo, la primera lectura que escuchamos hoy, es directa sobre este tema. En él escribe sobre los peligros del amor al dinero y sobre la importancia de buscar la piedad, justicia, fe, amor, devoción, paciencia y mansedumbre. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, incluido su Hijo, y por eso, cuando nos concentramos en Él y confiamos en su provisión, podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y encontrar la verdadera satisfacción. Un ejemplo temprano de esta confianza se encuentra en el Evangelio de hoy. En él escuchamos acerca de las mujeres que siguieron a Jesús y apoyaron su ministerio utilizando sus recursos para promover el reino de Dios. No estaban tan apegadas a sus posesiones y riquezas como para acumularlas, sino para compartirlas para el mayor bien de la comunidad y la difusión del mensaje del Evangelio. Sin duda, esta es una vocación difícil. Vivirlo implica tomar decisiones prudentes sobre cómo asignar nuestro tiempo, talento y dinero, ya sea que estemos cuidando de una familia, una empresa, una comunidad o incluso simplemente de nosotros mismos. El dinero es bueno, pero puede ser perjudicial si no sabemos usarlo y más si nos olvidamos de contribuir a quien nos los ha dado. Yo creo que, por ejemplo, la ofrenda semanal debe ser algo que debe estar incluido en nuestro presupuesto, no por obligación, no como un bill para pagar o un boleto que tenemos que pagar de alguna deuda que tenemos, sino por amor a Dios. No es correcto sacar al último minuto lo que me sobra para tirarlo en la canasta de la ofrenda. Es tener un compromiso con Dios semanalmente, sin miedo, porque Él provee realmente. Él es el que nos da a todos. El mismo Dios nos provee a todas nuestras necesidades. A veces fallamos en esto y lo dejamos para lo último. O pensamos la iglesia tiene dinero o creemos que la ofrenda es para el cura. Nos olvidamos que la iglesia tiene impuestos que pagar, edificios que mantener, etcétera, etcétera. Además de que la iglesia con nuestras ofrendas ayuda a personas en necesidad, no solo en nuestras comunidades, sino en el mundo entero. La Iglesia Católica, por si no lo saben, es la iglesia que más contribuye, la religión que más contribuye a los pobres en el mundo. Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, eran mujeres las que contribuían para que el ministerio de Jesús continuara. Menciona algunas de las cosas que Jesús había hecho por ellas: sanaciones, liberaciones de espíritus malignos, etc. Pensemos hoy por un momento cuántas cosas ha hecho Jesús por nosotros, hasta morir en una cruz para darnos la vida eterna. Y si hablamos de bienes materiales, ¿cuántos nos ha dado? Techo, comida, alimento, todas las cosas materiales que tenemos nos las da Dios. Ahora, pensemos cuánto le estamos dando de esto a Él y a los más necesitados que tenemos a nuestro lado, porque no podemos olvidarnos de los que necesitan y están a nuestro lado. No solo podemos dar a la iglesia y olvidarnos de los pobres, por supuesto que no. Hay gente que necesita a nuestro lado y a veces se nos hace duro porque no la llevamos fácil también nosotros en nuestra vida financiera. Pero siempre hay que dar. Lo importante no es la cantidad, sino
lo que das de corazón, lo que tu conciencia, tu espíritu, tu corazón te dice, esto puedo dar. Y sacrificarse un poco, porque la realidad es que cuando damos, nos sacrificamos, pero la realidad también es que eso nos vuelve el 100 por 1 para atrás, porque asimismo nos lo ha dicho Dios en su palabra. Nada quedará perdido o en vano, porque Dios nunca está en deuda con nosotros. Nosotros sí con Él, pero Él con nosotros no. En estos días vi 2 deambulantes en la calle y alguien les había dado o le había regalado a uno de ellos un plato de comida y lo estaba compartiendo con el otro que estaba a su lado, también deambulante. Y para mí fue una enseñanza. A veces quien menos tiene es quien más está dispuesto a compartir lo que tiene. A veces nosotros que tenemos más, que tenemos mucho más que un deambulante, se nos hace difícil soltar un poquito de lo que tenemos. En el fondo, lo que Dios nos pide hoy que hagamos es centrarnos en lo que verdaderamente es importante en la vida, nuestras relaciones con Dios y con los demás. Y así como las mujeres que apoyaron a Jesús y su misión, nosotros también estamos llamados a apoyarnos unos a otros en nuestro propio camino de fe, levantándonos unos a otros y ayudándonos a crecer en santidad y también contribuyendo en la parte financiera con los demás siempre y cuando podamos y estemos dispuestos a hacerlo. Con la ayuda de Dios, continuemos en este día utilizando los dones y talentos que Él nos ha dado para servir a los demás. Entonces, mis queridos amigos, el reto de estas lecturas de hoy que nos hace el mismo Dios a nosotros es compartir los bienes que tenemos para el bien del reino de Dios. Entonces, basados en esto, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿de qué manera estoy contribuyendo yo con mi dinero, talento y tiempo a la iglesia y mis hermanos? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos des un corazón generoso, bondadoso, que esté dispuesto a dar a los demás de lo que tenemos, sin miedo, sabiendo que tú nos provees todo, Señor. Danos muchas gracias, Jesús, para ser buenos de corazón, para dar sin esperar, para contribuir de nuestros propios bienes materiales con aquel que necesita, que está a nuestro lado, sabiendo que tú, Señor, nos los das todo a nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, con la meditación de la palabra del Señor en este día. Que el Señor me los bendiga a todos con un fin de semana maravilloso. No dejes que el dinero te arrope tu corazón. Más bien, sé bondadoso, sé generoso con el que está a tu lado. Porque el Señor nunca está en deuda con nosotros. Al contrario, siempre nos da más de lo que merecemos. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. No te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios nos bendiga a todos con un corazón bien generoso, abundantemente. Y no olvides, no dejes que el dinero te dé poder. Cambies tus pensamientos y el deseo de ayudar de corazón.